habita en la oscuridad. He visto muchas cosas en mi vida, demasiadas tal vez, pero nada me había preparado para lo que nos encontramos en esa misión. No soy de los que creen en lo sobrenatural, nunca lo fui. A lo largo de mis años de servicio he visto de todo: el horror de la guerra, la miseria humana y la crueldad de quienes se aferran a sus intereses sin importarles el daño que causan. Pero lo que ocurrió ese día en aquel operativo fue diferente. Eso me persigue, incluso ahora cuando ya estoy lejos de todo. Era una misión más, o al menos eso pensábamos. Nos habían enviado a una región remota para desmantelar un laboratorio de sustancias ilícitas que, según los informes, estaba operando desde una granja oculta en medio de la nada. Había sido complicado llegar al lugar, entre caminos llenos de maleza y un calor sofocante que hacía que cada paso se sintiera como un esfuerzo inmenso. Estábamos acostumbrados a esas condiciones, y lo que más nos preocupaba en ese momento era la posibilidad de toparnos con gente armada. Siempre es lo mismo: infiltrarse, asegurar el perímetro y esperar lo peor. Todo parecía ir conforme al plan. Habíamos encontrado el laboratorio, pero la situación se sentía extraña desde el principio. La granja estaba demasiado tranquila. Era un lugar pequeño, con unas cuantas estructuras viejas y algunas cercas derrumbadas que parecían llevar años sin mantenimiento. Mientras los demás se encargaban de asegurar el laboratorio, a mí me asignaron revisar el perímetro. Nada fuera de lo común, una tarea rutinaria que no me preocupaba en lo más mínimo. Mientras caminaba por el lugar, me di cuenta de que había algo que no encajaba. No sabría cómo explicarlo, pero había una sensación en el aire, como si todo el lugar estuviera cargado con una energía extraña. Fue entonces cuando encontré el altar. Había visto muchas cosas en mi vida, y no era la primera vez que me encontraba con altares o rituales de todo tipo. En algunas de las misiones anteriores era común toparse con ofrendas a santos o figuras religiosas, a veces dedicadas a pedir protección o favores, pero este altar era distinto. No había imágenes de santos, ni velas, ni cruces. Solo había frascos, docenas de frascos de vidrio colocados con una precisión aterradora, en hileras perfectas. Algunos de ellos contenían líquidos oscuros y espesos, mientras que otros estaban llenos de algo que no pude identificar. Parecían pequeños pedazos de carne, o tal vez órganos. La visión me revolvió el estómago. Mientras observaba más de cerca, esa sensación de incomodidad se intensificó. Algo no estaba bien. Sentí una presión en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Giré la cabeza esperando ver a uno de mis compañeros que tal vez había venido a decirme que ya era hora de irnos, pero no había nadie. El lugar seguía tan vacío y callado como antes. Luego de un rato de no ver a nadie, mi atención se desvió de nuevo a el altar, pero ese sentimiento no se iba. Era como si algo invisible estuviera allí, acechándome. Miré de nuevo a mi alrededor, convencido de que esta vez sí encontraría a alguien o algo. Fue entonces cuando la vi, apenas distinguible en la penumbra de uno de los cuartos en ruinas. Había una figura. No podía decir qué era, pero tenía una forma humanoide, solo que mucho más alta y delgada de lo que cualquier persona podría ser. Estaba inmóvil, mirando en mi dirección. No podía verle el rostro con claridad. La oscuridad lo cubría, pero sabía que estaba mirándome. Por un momento me quedé congelado. No entendía lo que estaba viendo. El cuerpo, aunque humanoide, parecía demasiado alargado, con las extremidades demasiado delgadas, como si estuviera desproporcionado. Mi instinto fue iluminarlo con la linterna que llevaba en el chaleco. Apunté hacia donde estaba esa cosa, pero tan pronto como el haz de luz alcanzó su posición, desapareció. Simplemente se esfumó. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé quieto durante unos segundos. Tal vez había sido una sombra, un juego de luces, o tal vez el cansancio me estaba afectando, pero nada de eso tenía sentido. Lo que había visto era real, o al menos así lo sentía en ese momento. Me aparté del altar sintiéndome aún más incómodo que antes. El aire se sentía pesado, casi como si me estuviera aplastando, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal.
Caminé de vuelta hacia el laboratorio, intentando ignorar el hecho de que me sentía observado desde cada rincón de ese maldito lugar. No mencioné lo que vi a mis compañeros. Después de todo, el decirles que había visto la silueta de una persona, la cual había desaparecido apenas la luz la había alcanzado, sonaría ridículo, así que me lo guardé, al menos por ese momento. Terminamos la misión y volvimos a la base. No podía dejar de pensar en esa figura. A veces, cuando estaba a solas, sentía la misma presión en la nuca, como si algo o alguien me estuviera observando. Comenzó a invadir mis sueños. Soñaba con el altar, con los frascos y con la figura, siempre mirándome desde las sombras. Otros empezaron a notarlo también. Mis compañeros comenzaron a decir que me veían distraído, como si algo me preocupara. Me volví paranoico. Empezaba a sentir que esa cosa me seguía a todas partes. No importaba si estaba en la base, en el campo o en mi propia casa. Esa sensación de ser observado nunca desaparecía. Empecé a verla de nuevo. No importaba dónde estuviera, siempre era lo mismo. De reojo, en la esquina de una habitación, en un callejón oscuro, en medio de la maleza mientras estábamos en una misión. Esa figura alta y delgada siempre se encontraba a una distancia considerable, como si siempre estuviera dándome a entender que estaba conmigo en todo momento. Comencé a estar tan paranoico que decidí que lo mejor sería pedir unos días de mis vacaciones. No podía decir que me sentía a gusto. Mis compañeros me decían que aprovechara el descanso, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Traté de hacer lo que me dijeron. Me quedé en casa, descansé y procuré no darle demasiadas vueltas al asunto. Las cosas parecieron tranquilizarse por 3 días, pero justo cuando estaba comenzando a relajarme, algo sucedió. Estaba durmiendo en mi habitación, o al menos intentaba hacerlo, porque aunque el cansancio físico era evidente, mi sueño era ligero y cualquier ruido me despertaba con facilidad. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando escuché un sonido en la casa, algo sutil, como si alguien estuviera moviendo cosas. Mi primer pensamiento fue que había entrado un intruso. Me levanté casi de manera automática y agarré el arma que siempre mantenía cerca por si acaso. Salí de mi habitación y el pasillo que conducía hacia el comedor estaba oscuro. La luz del exterior apenas se filtraba por las ventanas, pero aquello no me impidió seguir avanzando. A medida que me acercaba al final del pasillo, pude ver el comedor, que estaba sumido en una oscuridad casi total. Forzaba la vista para tratar de distinguir algo en esa penumbra. Y fue entonces cuando la vi, la misma silueta, alta, delgada y desproporcionada, estaba allí, de pie junto a la mesa del comedor, revolviendo entre las cosas que había dejado ahí la noche anterior. Era como si estuviera buscando algo, no podía entender qué. Lo peor de todo no era solo verla otra vez, sino el hecho de que estaba dentro de mi casa, en mi espacio, y por primera vez lo suficientemente cerca como para poder verla un poco más a detalle. Mis músculos se tensaron y, por un momento, no supe si avanzar o retroceder. La cosa, como si hubiera sentido que la estaba observando, se detuvo. Giró la cabeza lentamente y no podía ver su rostro. Sabía que me estaba mirando. Ese mismo peso en la nuca volvió. Era como si me estuviera diciendo, sin palabras, que me había encontrado y que ahora no tenía escapatoria. El terror que sentí en ese instante no fue como nada que hubiera experimentado antes. No era el miedo racional de enfrentarte a un enemigo armado o de estar en una situación de peligro físico. Me quedé paralizado por unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, de repente, la cosa comenzó a moverse. Pero no fue un movimiento lento ni calculado, fue rápido. En un instante, aquella silueta se lanzó hacia mí, como si quisiera atraparme de una vez por todas. Mi instinto fue encender la luz del pasillo. Alcancé el interruptor y lo presioné. La luz inundó el pasillo, y en el mismo segundo en que lo hizo, la cosa se desvaneció. Fue como si se hubiera disuelto en el aire, como si la luz la hubiera borrado. Me quedé allí, con el arma en la mano,
respirando con dificultad y sudando frío. Todo estaba en silencio nuevamente. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Las cosas en la mesa del comedor estaban intactas, como si nunca hubieran sido tocadas, pero yo sabía lo que había visto. No era una alucinación, no era un sueño. Esa cosa había estado allí, en mi casa, y me había encontrado. Esa noche no volví a dormir. Pasé las horas restantes sentado en la sala, con la luz encendida y el arma en la mano, esperando que volviera, pero no lo hizo. Sabía que no se había ido del todo. Sentía que aquello solo era el comienzo, que esa cosa no me dejaría en paz tan fácilmente. A partir de ese momento, empecé a vivir con una sensación constante de vigilancia. Sentía que siempre estaba a mi alrededor, aunque no la viera. Las luces en mi casa permanecían encendidas durante toda la noche, pero incluso la luz no lograba tranquilizarme. Las semanas siguientes fueron una tortura. En más de una ocasión la vi de nuevo, en los rincones oscuros de mi casa o en los reflejos de las ventanas por la noche, a veces solo de reojo, a veces más claro. No importaba si estaba en casa o fuera, esa cosa estaba siempre cerca. Había momentos en que sentía su presencia tan intensa que tenía que detenerme a mirar a mi alrededor, esperando verla aparecer de nuevo. Nunca atacaba directamente, pero me sentía desprotegido. Llegué al punto en que no podía estar a solas, pero tampoco podía hablar de esto con nadie. ¿Qué les iba a decir? Que una criatura extraña me seguía desde aquella misión. Nadie me creería. Después de aquella primera vez en la que la vi en mi casa, durante un tiempo me convencí a mí mismo de que tal vez había sido una especie de sueño. Quería creer que todo aquello no era real, que estaba sobrecargado de estrés tras la misión. En el fondo sabía que mentirme de esa manera no serviría de nada. Esa cosa seguía ahí, y tarde o temprano volvería. Habían pasado unas semanas desde el incidente en mi casa. Me había acostumbrado a dormir con las luces encendidas, aunque no lograba descansar del todo. Siempre me despertaba en medio de la noche, sudando y con la sensación de que me estaban observando, pero nunca la vi de nuevo dentro de mi casa. No hasta ese momento. Una noche en particular, después de un día largo y agotador, decidí salir a dar una vuelta para despejarme. Estar dentro de casa todo el tiempo solo aumentaba mi ansiedad y pensé que caminar un poco podría ayudar. Era tarde, cerca de la medianoche, pero las calles estaban tranquilas. Tomé un sendero que pasaba cerca de un bosque a las afueras del pueblo. Había recorrido ese camino cientos de veces, así que no me preocupaba perderme. Pero esa noche todo se sentía diferente. A medida que avanzaba, era como si el aire alrededor se hubiera vuelto pesado. Fue entonces cuando lo sentí nuevamente. Esa mirada, la misma sensación que había experimentado en la granja, la misma que había sentido en mi casa. Mi cuerpo se tensó, pero esta vez no me moví. Sabía que si huía sería como darle lo que quería. Giré lentamente la cabeza hacia el bosque y allí estaba. Entre los árboles, apenas visible, se encontraba esa silueta alta y delgada, observándome una vez más. Esta vez no estaba quieto. Pude notar que se movía, muy lento, como si estuviera avanzando hacia mí, pero sin acercarse del todo. A pesar de la distancia que nos separaba, podía sentir como si estuviera justo a mi lado. Era como si algo invisible se estuviera acercando a mí, algo que quería asfixiarme. Por un momento pensé en correr, pero me forcé a mantener la calma. Respiré profundo y decidí seguir caminando, con la esperanza de que, si no le daba importancia, desaparecería como lo había hecho antes. Pero no desapareció. Podía sentir cómo esa cosa me seguía. No hacía ruido, no podía escuchar sus pasos, pero sabía que estaba ahí, moviéndose entre los árboles, manteniéndose siempre a la misma distancia. El sonido de una rama rompiéndose bajo algún peso me hizo detenerme en seco. Giré muy rápido hacia el lugar de donde provenía el ruido, y lo vi más claramente que nunca. La figura había salido del bosque, casi tocando la línea entre la sombra y la luz de la luna. Pude ver más detalles esta vez.
Su cuerpo era muy delgado, como si solo fuera piel estirada sobre huesos. Su rostro tenía una extraña mezcla de características humanas y animales. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor, y en lugar de una boca normal, parecía tener algo parecido a una mueca deformada. El terror me recorrió de pies a cabeza, pero aún así no me atreví a moverme. Sabía que si corría, esa cosa no dudaría en perseguirme, y no estaba seguro de poder escapar esta vez. La criatura retrocedió un par de pasos, perdiéndose en las sombras del bosque. Aproveché ese momento para salir corriendo, sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, mis pulmones ardían con cada respiración, pero no me detuve hasta que estuve lo suficientemente lejos del bosque y volví a las calles iluminadas del pueblo. Aún jadeando, me apoyé contra una pared tratando de calmarme. Desde ese día sabía que ya no importaba si estaba en mi casa o fuera de ella. Esa cosa podía encontrarme en cualquier lugar y siempre estaría observándome, acechándome desde la oscuridad. Las noches siguientes fueron peores. Ya no solo me sentía observado, sino que comencé a tener sueños. Soñaba con la criatura, con sus ojos brillantes y su figura deformada. En mis sueños siempre me encontraba atrapado en algún lugar oscuro, con esa cosa acercándose lentamente hasta que se abalanzaba sobre mí. Me despertaba gritando, empapado en sudor. Una noche decidí quedarme despierto. No quería dormir más. No quería enfrentar esa cosa ni siquiera en sueños. Pero esa noche ocurrió algo mucho peor. Estaba sentado en el sofá de la sala, con la televisión encendida solo para llenar el silencio y no quedarme dormido. Todo parecía normal, hasta que escuché un golpe suave en la ventana. Al principio lo ignoré, pensando que podría ser el viento o alguna rama, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez fue más fuerte, como si algo estuviera intentando entrar. Me acerqué a la ventana con cautela. A través del vidrio pude ver esos ojos brillando en la oscuridad, mirándome desde el otro lado. La criatura estaba ahí, de pie, justo fuera de mi casa. No hacía ningún sonido, no se movía, solo me observaba. Me quedé congelado por un momento, incapaz de reaccionar. Luego, como si la criatura hubiera decidido que había esperado suficiente, comenzó a moverse lentamente hacia la puerta de mi casa. Sabía que no tenía mucho tiempo. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave, pero no estaba seguro de cuánto tiempo eso la detendría. Pude escuchar pasos alrededor de la casa, como si estuviera buscando una forma de entrar. En un punto, escuché como algo raspaba la puerta. Era como si un animal estuviera intentando abrirla. Me quedé sentado en el sofá por un buen rato. No tenía idea de cómo reaccionar o cuál era el paso que debía tomar al respecto. Dejaron de rasguñar la puerta. Respiré ya más tranquilo, pensando que tal vez ya se había ido, que se había rendido en su intento, pero ni siquiera me había tranquilizado del todo cuando un fuerte estruendo me hizo soltar el asiento. Un golpe violento rompió el cerrojo, haciendo que la puerta se abriera por completo. No tenía idea de lo fuerte que era aquella cosa hasta ese momento. Tenía las luces encendidas y logró abrir la puerta. No consiguió hacerme nada, al menos aquella noche. De todas las experiencias que he vivido con aquella entidad, hubo una en particular que marcó un antes y un después. No sé si fue el miedo, el dolor o la pura sensación de impotencia, pero ese día sentí que, por primera vez, realmente estaba en peligro de morir. Todo comenzó una tarde común. Había tenido un día pesado y solo quería relajarme. Decidí darme un baño para despejarme, como lo hacía a menudo desde que esa cosa había comenzado a aparecer en mi vida. Mientras me duchaba, las luces del baño empezaron a parpadear. No era la primera vez que algo así sucedía, y por eso, en un principio, intenté ignorarlo. Pensé que quizás era un fallo eléctrico, algo común en una casa ya vieja, pero mientras el parpadeo de las luces se intensificaba, también lo hacía mi miedo. Con cada destello, mi corazón latía más rápido. Sabía que no se trataba solo de un problema técnico. Algo más estaba ocurriendo, algo que ya había vivido en otras ocasiones, pero esta vez la sensación era mucho más intensa.
Me apresuré a abrir la puerta de la ducha, pero justo cuando estaba a punto de salir, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. El agua seguía cayendo, pero el sonido que hacía al chocar contra el suelo ya no me relajaba. Intenté calmarme, aunque sabía lo que venía, y sin poder ver nada, comencé a moverme a ciegas, intentando encontrar la salida. Entonces, antes de que pudiera dar siquiera un paso, sentí un empujón. No fue un desliz por mi propia torpeza. Aquello fue intencional, pues sentí perfectamente un golpe firme en mi espalda que me hizo perder el equilibrio y caer en el suelo mojado. El impacto fue brutal, y mientras caía, sentí como uno de mis dedos se torcía al punto en el que el hueso terminó por romperse. Grité. El dolor me cegaba, pero el miedo me empujó a intentar levantarme y escapar, aunque sabía que algo estaba allí conmigo. Fue entonces cuando sentí la garra, 3 garras afiladas que tomaron mi tobillo. El dolor fue inmediato y desgarrador, como si me estuvieran cortando hasta el hueso. Intenté patear, librarme de esa cosa, pero era inútil. La presión sobre mi tobillo se hacía más fuerte. Sentía cómo me arrastraba hacia el fondo del baño, como si quisiera mantenerme atrapado en la oscuridad de la habitación. Desesperado, me agarré del marco de la puerta con una mano temblorosa. Con la otra, intenté liberar mi tobillo de la garra, pero cada movimiento solo incrementaba el dolor. Mis uñas rasgaban el metal de la puerta, y sentía que mis fuerzas me abandonaban, pero entonces logré empujar la puerta con lo poco que me quedaba de energía. La puerta se abrió de golpe y un destello de luz del pasillo entró al baño. Fue como un alivio inmediato. En cuanto la luz tocó la oscuridad del baño, sentí como la garra alrededor de mi tobillo se desvanecía. Aquella cosa, como siempre, desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero las marcas en mi piel, los cortes profundos y el dolor en mi dedo roto eran una prueba clara de que lo que había ocurrido no era una simple alucinación. Me quedé en el suelo del baño, jadeando, temblando, empapado en agua fría y sudor. Mi tobillo sangraba y el dolor en mi mano era insoportable, pero todo lo que podía pensar era en que había sobrevivido. Esa cosa había intentado algo más agresivo, y era más que claro que, si no llegaba a abrir la puerta, no habría salido vivo de esa ducha. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que aquella garra volvería a tomarme del pie y me arrastraría hasta la parte más oscura de mi habitación. Sentía el dolor y recordaba el miedo tan intenso que había vivido en mi baño. Sabía que esto no era el final, que aquella cosa volvería, quizás más fuerte y más decidida a atraparme. Algunos meses después pude volver al servicio, y fue mi primera noche en la que supe finalmente que no estaba perdiendo la cabeza. Hasta ese momento me estaba convenciendo de que todo lo que había estado experimentando era producto del estrés, de la falta de sueño. Había empezado a creer que quizás estaba enloqueciendo. Estábamos en medio de una misión importante, en un campamento improvisado en la llanura. Las órdenes eran claras: mantenernos atentos, pero con un turno de guardias rotativo que nos permitiría descansar. Para mi alivio, no me tocaba guardia en ese momento. Me sentía cansado, y aunque no podía dormir, esa noche pude quedarme dormido. Era uno de esos raros momentos en los que por un breve instante sentí que todo volvía a estar en calma. No sé cuánto tiempo había pasado, cuando de repente me desperté de golpe. No fue un ruido lo que me levantó, ni siquiera un movimiento. Fue esa sensación, la misma que ya conocía demasiado bien, la presencia de algo oscuro y maligno, ese sentimiento de ser observado, pero no por un humano. Mi corazón comenzó a latir descontrolado mientras mi piel se erizaba al instante. Sabía que estaba allí, esa cosa había vuelto. Me incorporé de inmediato, escaneando rápidamente el campamento con la vista, tratando de localizarla. Las luces del campamento eran mínimas, suficientes solo para que la oscuridad no nos tragara por completo, pero aún así todo estaba bañado en sombras. No veía nada fuera de lo normal. Uno de mis compañeros, Eduardo, estaba despierto.
Estaba sentado, sin moverse, con los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror que no podía ocultar. Estaba mirando hacia un punto en la distancia. Seguí su mirada, y cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, lo vi. Parecía más alta que la última vez, más imponente. Estaba en cuclillas bajo el árbol, como si se estuviera preparando para abalanzarse en cualquier momento. Su silueta era inhumana, demasiado delgada, pero con una altura que desafiaba toda lógica. A pesar de la distancia, podía sentir su mirada. Nos estaba observando, tanto a mí como a Eduardo. Mi primer pensamiento fue intentar tranquilizarlo. Trataba de decirle que fuera lo que aquella cosa quisiera, era conmigo y no con él, por lo que estaría a salvo. Al mismo tiempo, una parte de mí sentía mucho alivio al pensar que esta vez no era el único que podía ver aquello. No estaba alucinando nada. Otra persona también lo estaba viendo, y eso me llenó de mucha paz. Intenté mantener la calma, pero la situación se salió de control cuando aquella cosa decidió moverse. No caminó, no corrió. Simplemente se deslizó, como si flotara sobre el terreno, sin hacer el menor ruido. Su enfoque estaba claro: Eduardo. La cosa avanzaba lentamente hacia él, como un depredador acechando a su presa. Busqué mi linterna, mi única arma contra esa cosa. Estaba seguro de que la había dejado justo a mi lado, cargada y lista, pero no la encontraba por ninguna parte. Mi corazón latía tan fuerte que creía que me iba a estallar el pecho. El miedo me había paralizado. Eduardo no podía moverse, lo vi temblar. Su respiración era pesada y rápida, y no podía apartar la vista de esa cosa que ya estaba casi encima de él. Sabía que no podía quedarse así. Grité su nombre tratando de que reaccionara, pero era como si estuviera atrapado en un trance de puro terror. Fue entonces cuando aquella cosa, una vez que estuvo encima de Eduardo, comenzó a emitir un sonido espantoso, el cual jamás lo había escuchado hacer, un sonido que asustó al resto del campamento. En cuestión de segundos, otros compañeros comenzaron a despertarse uno a uno. A pesar de la oscuridad, vi cómo varios se incorporaban y trataban de entender qué estaba pasando. No se tardaron mucho tiempo en poder ver aquella espantosa sombra encima de Eduardo. Desde mi posición pude ver cómo la cosa parecía estar sobre él, como si lo estuviera inmovilizando. Los demás compañeros, ahora completamente despiertos, se movieron rápido. Las linternas comenzaron a encenderse una por una, iluminando el área. Y justo en ese momento, como siempre ocurría, aquella cosa se desvaneció. No fue un simple escape, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Dejó a Eduardo jadeando en el suelo, con los ojos llenos de terror, pero sin una sola marca visible en su cuerpo. El campamento quedó callado un rato. Todos estábamos procesando lo que acababa de ocurrir. Eduardo estaba pálido, temblando, y aunque no decía una palabra, su mirada lo decía todo. Todos los que habíamos presenciado el ataque sabíamos que algo había estado allí. Después de aquella experiencia aterradora en el campamento, uno de mis compañeros, Miguel, se acercó a mí con una sugerencia que en otro momento hubiera rechazado sin pensarlo dos veces. Me recomendó a una persona, alguien que, según él, podría ayudarme a deshacerme de aquella entidad que parecía haberme elegido como su blanco. Al principio no lo tomé en serio. Nunca había creído en la brujería ni en esas personas que se autodenominan videntes o curanderos. Todo eso me parecía absurdo, el tipo de cosas que la gente supersticiosa seguía para darle sentido a lo inexplicable. Pero en ese punto, mi vida estaba tan fuera de control que ya no sabía qué creer. No tenía nada que perder, así que decidí hacerle caso a Miguel. Me dio la dirección de una mujer que vivía en las afueras, en un lugar apartado del bullicio de la ciudad. Me aseguró que aquella mujer se dedicaba a todas esas cosas, y que si bien alguien podía ayudarme, era ella. Al llegar a la casa, lo primero que noté fue lo modesta y simple que era. No había nada extraño en su apariencia. Al entrar, la mujer me miró con una expresión que me incomodó mucho.
Se miraba preocupada, como si ya supiera lo que venía a contarle antes de que dijera una palabra. Aún ni tomaba asiento cuando me aseguró que llevaba algo muy oscuro adherido a mí. Yo no sabía a qué se refería, pero el escalofrío que me recorrió la espalda me confirmó que no estaba hablando por hablar. Le conté todo, desde el primer encuentro en la granja hasta la última noche en el campamento. Cuando mencioné el altar que habíamos encontrado y cómo había tocado algunas de las cosas, ella pareció tensarse. Me explicó que, probablemente, al tocar aquellas cosas había provocado que esa entidad se molestara conmigo, o bien quien fuera el responsable de colocar aquel altar lo había hecho con toda la intención de que quien se atreviera a tocarlo quedara maldito. Según ella, lo que me estaba acechando no era algo que hubiera visto antes. Fue así como empezó un largo proceso de limpiezas y rituales que, según ella, servirían para romper el vínculo entre esa cosa y yo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Durante ese tiempo pasé por todo tipo de rituales que me resultaban completamente ajenos, desde baños de hierbas hasta oraciones en idiomas que no entendía. Ella quemaba incienso, me hacía cargar con piedras que, según ella, eran para absorber la energía negativa, pero al final nada parecía funcionar. Aquella cosa seguía allí. Se hacía cada vez más evidente que, por más que lo intentara, no podría deshacerme de esa entidad tan fácilmente. La mujer, agotada pero decidida, me dio entonces una serie de amuletos que, según sus palabras, serían mi última línea de defensa. No podían eliminar a la entidad, pero la mantendrían a raya. Eran amuletos de protección, pequeños objetos que debía llevar siempre conmigo y mantener cerca de mi cama mientras dormía. Desesperado, hice lo que me dijo. Funcionaron, al menos en parte. Después de comenzar a usar esos amuletos, las agresiones físicas cesaron. Ya no me empujaba, ya no me cortaba ni me atacaba en la oscuridad. Pero eso no significaba que estuviera libre. Aún podía sentir su presencia, acechando, observándome desde las esquinas más oscuras de la casa, desde los rincones que no alcanzaba a ver con claridad. Seguía viéndola, siempre al borde de la visión, como una sombra que nunca desaparecía del todo. A pesar de que ya no me hacía daño físico, su presencia constante me daba miedo. Sabía que estaba allí, siempre esperando el momento adecuado para regresar. No podía concentrarme en nada más, y la vida militar, con sus exigencias y responsabilidades, ya no era posible para mí. Me di cuenta de que no podría seguir con esa vida mientras esa cosa me acosara. Por lo que poco después de recibir los amuletos decidí que debía abandonar el ejército. No podía seguir en esa vida, no con algo tan siniestro persiguiéndome. Acechado en el bosque. Durante mis años en el servicio militar, siempre me había jactado de mi impecable sentido de la orientación. No importaba cuán perdidos se sintieran el resto de mis compañeros. De alguna manera, yo siempre lograba encontrar el camino de regreso. Era algo que me enorgullecía, un don que había perfeccionado a lo largo de los años y que, sin duda, me había sacado de más de un aprieto. Pero hubo una ocasión, una única vez, en la que ese don me falló. Y lo que sucedió en aquella misión es algo que todavía me cuesta entender, algo que me persigue cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó durante una operación de reconocimiento en una zona montañosa y boscosa. Era un terreno difícil, pero nada fuera de lo común para nosotros. La misión era simple: asegurarnos de que el área estuviera despejada y no hubiera actividad enemiga. Entramos en el bosque en equipos, avanzando a buen ritmo, cubriendo el terreno sin demasiadas complicaciones. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que, por alguna razón que aún no puedo explicarme, me separé del grupo. Había sido algo tan simple como alejarme unos metros para inspeccionar una zona que me parecía sospechosa. Lo siguiente que supe es que ya no veía a nadie de mi equipo. Llamé por radio, pero no hubo respuesta. La señal en esa área era intermitente, algo a lo que ya estábamos acostumbrados. No me preocupé demasiado al principio.
Como ya mencioné, siempre había tenido un excelente sentido de la orientación. Sabía que si seguía el rumbo correcto, pronto volvería a encontrarme con ellos, pero no fue así. Mientras caminaba en la dirección que creía correcta, algo comenzó a inquietarme. El paisaje a mi alrededor parecía cambiar sutilmente, pero lo suficiente como para hacerme dudar. Era como si el bosque estuviera jugando conmigo. Los árboles, altos y retorcidos, parecían más cerrados y amenazantes, como si estuvieran vigilándome. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis botas, pero el sonido parecía amortiguado, extraño. Era como si el propio bosque absorbiera el ruido. Pasó un tiempo, aunque no puedo decir cuánto, cuando me di cuenta de que estaba perdido. Cada paso que daba parecía alejarme más de donde debía estar. Intenté mantener la calma, orientarme con el sol, pero la luz apenas penetraba entre las copas de los árboles. Me movía entre los mismos, intentando recordar algún punto de referencia, algo que me indicara que estaba en el camino correcto, pero nada me resultaba familiar. Mientras avanzaba, comencé a notar una presencia. No podía verla, pero podía sentirla. Era como si alguien o algo me estuviera siguiendo, manteniéndose a una distancia segura, pero siempre vigilante. El sonido del bosque comenzó a cambiar. Ya no era solo el ruido habitual de los animales pequeños moviéndose por el suelo. Era algo más grande, algo que parecía moverse en paralelo a mí, siempre al mismo ritmo. Me detuve varias veces, esperando que el sonido cesara, pero cuando yo me detenía, también lo hacía. Cuando avanzaba, el sonido volvía. Algo en todo eso me hacía saber que no estaba solo. Había enfrentado situaciones difíciles antes, y sabía que mantener la calma era lo más importante. Aceleré el paso, intentando llegar a un claro o a una zona más abierta donde pudiera tener mejor visibilidad. Pero cuanto más rápido avanzaba, más notaba esa presencia siguiéndome. Era como si aquello que me perseguía estuviera jugando conmigo, manteniéndose lo suficientemente cerca para que lo notara, pero sin mostrarse. Fue entonces cuando lo vi. En uno de los giros que hice entre los árboles, capté un movimiento a lo lejos, algo que se movía rápido entre la maleza. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un animal, tal vez un lobo o un puma. Lo que vi no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Era una figura alta, humanoide, pero con algo antinatural en su forma. Solo pude vislumbrarlo entre las sombras, moviéndose de forma errática. Se desplazaba sobre dos patas, pero su postura era extraña, casi como si no supiera caminar correctamente. Su piel, o lo que fuera que cubría su cuerpo, era oscura, con un brillo aceitoso que parecía absorber la poca luz que había. No pude distinguir su rostro. Tenía una cabeza desproporcionada, con ojos demasiado grandes y brillantes que parecían reflejar la luz de una manera antinatural. Me dio mucho miedo. No era humano, de eso estaba seguro, pero tampoco era un animal. Por unos segundos, la criatura se quedó quieta, observándome desde la distancia. Sentí su mirada clavada en mí, como si me estuviera evaluando, decidiendo si debía acercarse o no. Mis instintos me decían que corriera, que me alejara lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado, como si mi cuerpo supiera que, sin importar lo rápido que corriera, aquello me alcanzaría si así lo decidía. La criatura se movió de nuevo, más cerca esta vez. Su movimiento era antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran del todo bien. No podía apartar la vista de ella. Había oído historias de soldados que aseguraban haber visto cosas inexplicables en el campo, criaturas que no pertenecían a este mundo, pero siempre las había desechado como exageraciones, como cuentos para pasar el tiempo en las largas noches de guardia. Pero era real. Lo tenía frente a mí, y no había manera de negarlo. Recuperé el control de mi cuerpo y comencé a retroceder, sin apartar la vista de la criatura. No quería darle la espalda. Sabía que, si lo hacía, sería mi fin. La criatura seguía avanzando, lenta pero constante. Podía escuchar su respiración pesada y cada vez más amenazante.
Me di cuenta de que no podía quedarme ahí. Si quería sobrevivir, tenía que moverme. Me giré bruscamente y comencé a correr, sintiendo el latido de mi corazón en mis oídos. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, moviéndose a una velocidad que no debería ser posible para algo de su tamaño. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con fallar. El terreno se volvió más difícil, con raíces que sobresalían y piedras que parecían surgir de la nada. Caí varias veces, raspándome las manos y las rodillas, pero no me detuve. Cada vez que caía, me levantaba, sabiendo que detenerme significaba la muerte. En algún momento, mientras corría sin mirar atrás, el sonido de la criatura comenzó a desvanecerse. Mi respiración era pesada y sentía que mis pulmones estaban a punto de estallar. Pero seguí avanzando hasta que todo quedó en silencio. El bosque parecía haber tragado todos los ruidos, incluso los míos. Dejé de escuchar a la criatura detrás de mí y por un breve momento pensé que quizás la había perdido. Fue entonces cuando me permití detenerme, con el cuerpo temblando del esfuerzo y el miedo. Me desplomé en el suelo, sintiendo cómo mis piernas cedían bajo el peso de la adrenalina. No escuchaba nada a mi alrededor, ningún crujido ni susurro. Esa presencia constante que había sentido durante tanto tiempo se había desvanecido. Respiré con algo de alivio, y pensé que por fin estaba a salvo. Después de unos minutos, mientras intentaba recomponerme y pensar en cómo regresar, escuché una voz, pero entonces la escuché de nuevo. Era la voz de uno de mis compañeros llamándome por mi nombre. Me detuve en seco, escuchando con atención. No podía estar seguro de quién era, pero parecía que venía de algún lugar entre los árboles. Lo único que podía pensar era que se habían dado cuenta de que no estaba, y me habían buscado y encontrado. Me puse de pie, olvidando por un momento todo lo que acababa de suceder. Respondí con un grito, diciendo lo mucho que me alegraba escucharlos, que creía que me había perdido. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar hacia la dirección de la voz. No me detuve a pensar en lo extraño que sonaba. Mi compañero repetía las mismas 3 frases una y otra vez. Por aquí, estamos aquí, ven con nosotros. No había variación en su voz, ni urgencia, ni emoción, como si solo estuviera interesado en hacerme acercar. Pero yo, cegado por el alivio de no estar solo, no me di cuenta. Mientras seguía la voz, empecé a hablar, diciendo cuánto me alegraba de que me hubieran encontrado. Pero cada vez que hablaba, la voz de mi compañero no respondía a lo que yo decía. Solo seguía repitiendo las mismas 3 oraciones. Solo quería encontrar a mi equipo y salir de ese maldito bosque. Avancé entre los árboles, siguiendo la voz cada vez más de cerca. Parecía provenir de detrás de un grupo de arbustos densos, y mis pasos me llevaron hasta ellos. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo esta vez, sino de emoción al pensar que pronto estaría de regreso con mis compañeros. Pero cuando me acerqué a esos arbustos, lo que vi no fue a mi compañero. Entre las sombras de las ramas algo se movía. Pensé que se trataba de un animal, tal vez un venado, pues podía ver una forma con cuernos que sobresalían de la maleza. Pero cuando me acerqué un poco más, mi cuerpo se congeló. Lo que estaba viendo no era un venado normal. La criatura que se asomaba entre los arbustos tenía la apariencia de un ciervo, pero su piel parecía estar desgarrándose, colgando de su cuerpo como si se estuviera pudriendo. Sus ojos eran lo más perturbador, no eran los ojos de un animal, o al menos no vivo, se veían blanquizcos, como si estuvieran muertos. Me eché hacia atrás, aterrorizado. Mis pensamientos se desordenaron y por un segundo no supe si debía correr o quedarme quieto, pero fue lo que sucedió después lo que terminó de romper cualquier lógica que intentaba mantener. El venado, o lo que fuera esa cosa, se puso de pie, pero no lo hizo como un animal lo haría. Se levantó sobre 2 patas, imitando una postura humana, aunque su cuerpo no estaba hecho para moverse de esa manera. Sus extremidades se doblaban de forma grotesca, como si sus huesos estuvieran mal colocados. Sus cuernos largos y retorcidos parecían sobresalir más, haciendo ver aún más alto y amenazante. Supe que lo que estaba viendo no era de este mundo.
Retrocedí varios pasos sin apartar la vista de esa abominación. No sabía qué hacer. Correr parecía inútil, pero quedarme ahí era una condena segura. La criatura se movió hacia mí. Su mirada nunca se apartaba de la mía, y su cuerpo temblaba con cada paso que daba. Sentí una oleada de náuseas al darme cuenta de que había estado siguiendo su voz. Aquello no solo me había acechado, sino que había usado la voz de uno de mis compañeros para atraerme hacia él. Es que yo era lo que sin duda más me aterraba. La criatura dio un paso más, y el crujir de las ramas bajo sus pies resonó en mis oídos como una advertencia. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Sin pensarlo, me giré y corrí como nunca antes lo había hecho. Las ramas y las hojas me golpeaban el rostro, pero no me importaba. Solo quería alejarme de esa cosa, poner la mayor distancia posible entre nosotros. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire en mis pulmones era insuficiente y mis pies se enredaban con las raíces del suelo. Pero nunca me detuve. Sabía que si lo hacía, esa cosa me atraparía, y no quería saber qué sucedería si lo hacía. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. El bosque parecía interminable, como si me envolviera en un laberinto sin salida. No importaba cuánto me esforzara, siempre parecía estar rodeado por los mismos árboles. Caí al suelo exhausto. Todo quedó callado otra vez, pero esta vez era diferente. No sentí la misma vigilancia. Era como si la criatura hubiera desaparecido, o al menos se hubiera cansado de jugar conmigo, pero incluso no me atrevía a relajarme. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, esperando el sonido de sus pasos detrás de mí, pero nunca llegaron. Me quedé ahí, tendido en el suelo, intentando regular mi respiración y convencerme de que, al menos por ahora, estaba a salvo. La noche había caído completamente. Después de unos minutos, aún con los músculos temblando, supe que no podía quedarme allí. Si me quedaba quieto, no solo estaría a merced del bosque, sino que aquella cosa podría volver. Sabía que si la criatura me encontraba de nuevo, no tendría la misma suerte de escapar. Tenía que encontrar la salida de ese maldito lugar, pero no tenía idea de dónde estaba ni de cómo regresar. Me puse de pie con dificultad. Comencé a caminar. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. En mi cabeza solo repetía una oración: que alguien me encontrara, que me sacaran de allí. Intenté mantener la calma y enfocarme en algo, cualquier cosa que me ayudara a orientarme. Pero no importaba cuánto me esforzara, cada paso me llevaba más lejos de cualquier referencia reconocible. El silencio era lo que más me aterrorizaba. Lo escuché. Una respiración pesada, forzada, como si alguien estuviera muy agitado. Me detuve en seco mirando a mi alrededor, pero no veía nada. Sentía mucho miedo. Sabía que aquella cosa estaba cerca. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, algo salió disparado de entre los árboles. La criatura me embistió con una fuerza brutal, lanzándome al suelo. Sentí el impacto del suelo en mi espalda, sacándome el aire. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado por el miedo. Aquella cosa no era como la recordaba de antes. Ahora, en lugar de pezuñas, tenía manos grotescamente humanas, aunque deformes, que se aferraban a mí con fuerza. Su rostro, una mezcla perversa entre humano y venado, estaba justo encima del mío. Pude ver su piel colgando en jirones. Su carne podrida emitía un hedor nauseabundo que casi me hizo vomitar. Sus cuernos, viejos y astillados, parecían aún más amenazantes de cerca. En un acto desesperado, logré sacar el cuchillo que llevaba en el cinturón. Con un movimiento rápido y sin pensar, lo hundí en la espalda de la criatura. El grito que soltó no fue humano. Era un sonido que resonaba en lo más profundo de mis huesos, un aullido de pura rabia y dolor. La criatura se tambaleó lo suficiente como para que yo pudiera liberarme de su agarre. No perdí tiempo. Me levanté y corrí. No me importaba el dolor en mis piernas. No me importaba la falta de aliento. Solo sabía que tenía que escapar. Corrí hasta que mis pulmones no pudieron más, hasta que mis piernas se negaron a seguir. Cuando sentí que ya no podía seguir, que tal vez era mejor dejar que aquella cosa me atrapara,
Escuché una voz. No le presté atención. Pensé que era la criatura imitando a alguien para atraerme, como había hecho antes. La ignoré, pero la voz seguía insistente, llamando mi nombre, esta vez con urgencia. Y fue entonces cuando entre la maleza vi a alguien salir. Era mi superior. Esta vez no era una ilusión ni un truco de esa cosa. Era él. Mi corazón casi se detuvo por el alivio. No podía creer que al fin me hubieran encontrado. Me llevaron de vuelta al campamento, aunque en mi estado de shock apenas pude recordar cómo llegué allí. No podía dejar de temblar. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. No hablé con nadie durante días. Nadie hizo muchas preguntas, pero todos sabían que algo había pasado. Poco después me di de baja del ejército. No podía imaginarme volver a entrar en un bosque. No podía soportar la idea de enfrentar de nuevo a lo que fuera que estuviera acechando allí. La selva lacandona. Me llamo Javier y soy parte del Ejército de México. Las historias que quiero contarles a continuación son algunas que han ocurrido en un mismo lugar, la selva lacandona. Nuestra misión en la selva era una simple operación de reconocimiento. Recuerdo que nos habían asignado patrullar una región específica, cerca de una comunidad lacandona, para asegurarnos de que no hubiera actividades ilícitas o la presencia de grupos hostiles. A simple vista, no parecía una misión que nos llevaría a un peligro inusual, pero había algo que desde el principio me incomodaba. Mientras nos adentrábamos en la selva, empecé a notar lo distinto que se sentía el ambiente, sobre todo porque había algo que a todos llamó la atención, y esto fue que en todo el rato en el que estuvimos ahí, nos movíamos en fila, en un terreno fangoso que dificultaba avanzar. Al caer la tarde, decidimos hacer un campamento improvisado. Era necesario descansar antes de continuar, pero desde que comenzamos a instalar nuestras cosas, hubo señales de que algo no estaba bien. El primer indicio fue la ausencia de fauna. En cualquier selva, incluso en la más densa, escuchas animales, pájaros, insectos, hasta algún reptil. Pero allí, en ese punto exacto, no se oía nada. A veces, en estas situaciones, prefieres no darle voz a lo que te está asustando para no hacerlo más real. La primera noche pasó sin incidentes. Hubo nervios, pero después de tantas misiones, uno aprende a lidiar con eso. Recuerdo que estábamos en guardia, 2 de nosotros vigilando mientras el resto descansaba. Cerca de la medianoche comenzamos a escuchar algo. Era un ruido bajo, como un zumbido en el aire, un sonido. Al principio pensé que eran insectos, pero rápidamente me di cuenta de que no se trataba de eso. Era un sonido que parecía provenir desde dentro de la selva misma, casi como si viniera desde el suelo o los árboles. El lugar se sentía incómodo. No lo vi. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero poco a poco ese zumbido se transformó en algo más. Unos destellos apenas perceptibles comenzaron a aparecer entre los árboles. Luces muy suaves que iban y venían como si estuvieran tratando de evitar que las notáramos por completo. Nadie dijo una palabra, pero estábamos atentos. Uno de mis compañeros, el que estaba de guardia conmigo, señaló hacia un punto en la densa vegetación. Era algo que se movía entre las sombras. La primera impresión que tuve fue que se trataba de un animal, tal vez un jaguar, por el modo en que se deslizaba entre los arbustos. Pero había algo en su forma que no era del todo animal. No pude distinguirlo bien al principio, porque se mantenía a cierta distancia, como si estuviera evaluándonos. Intenté calmarme, pero aquella cosa comenzó a acercarse. Lo que vi entonces fue una figura alta, más alta de lo que cualquier animal en la selva podría ser. Caminaba erguida, pero de una forma extraña, como si no estuviera completamente acostumbrada a moverse en 2 piernas. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y su piel, si se le puede llamar así, parecía reflectar la poca luz que había, creando destellos metálicos que me hicieron pensar que no pertenecía a este planeta. Sus movimientos eran lentos, calculados, y mientras avanzaba hacia nosotros, el zumbido en el aire se intensificaba, haciéndome sentir un dolor agudo en los oídos.
Estábamos congelados, incapaces de reaccionar. Verlo de cerca fue como ver algo que desafía todo lo que crees saber sobre el mundo. No era humano, eso estaba claro. Sus extremidades eran demasiado largas, y su cabeza, alargada, carecía de rasgos faciales que pudieran considerarse normales. Solo unos ojos. No emitía ningún sonido, pero sentía como si intentara comunicarse de alguna forma. Era una presencia incómoda, y su cercanía provocaba una presión en el pecho, una sensación de asfixia que nos hizo retroceder. Y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció, no en el sentido de que se alejó, sino que simplemente dejó de estar allí. No sé cómo describirlo de otra manera. Un segundo estaba frente a nosotros y al siguiente ya no estaba. El zumbido en el aire también desapareció. No dijimos nada después de eso. Estábamos demasiado aturdidos, demasiado asustados para hablar. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, con los ojos bien abiertos, esperando que esa cosa volviera, pero no lo hizo, o al menos no de la manera en que lo esperábamos. A la mañana siguiente abandonamos el campamento. Ni mi compañero y yo podíamos explicar lo que había sucedido, pero sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar mientras recogíamos nuestras cosas. En el suelo, justo donde habíamos visto a la criatura, había unas marcas. No eran huellas de ningún animal que conociéramos. Eran círculos, pequeños y perfectos, alineados de una manera que parecía seguir un patrón. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Nadie quería hablar de lo que había pasado. Nos limitamos a cumplir con nuestra misión. Mi compañero y yo sabíamos que habíamos presenciado algo que escapaba a nuestra comprensión. No se lo contamos a nuestros superiores ni a nadie más. Era más fácil pensar que habíamos alucinado o que el cansancio nos había jugado una mala pasada, pero en el fondo los dos sabíamos la verdad. Aquello no era de este mundo. Con el tiempo intenté racionalizar la experiencia, buscar explicaciones más terrenales, pero cada vez que lo hago, me encuentro volviendo a esos ojos, esos puntos oscuros que parecían atravesarme. No sé qué era esa criatura, pero estoy convencido de que no era algo que pertenezca a este planeta. A veces me pregunto si todavía sigue ahí, en algún rincón perdido de la selva, esperando a que alguien más se adentre lo suficiente como para verlo. Lo único que sé es que no quiero volver a encontrarme con ello nunca más. Otra experiencia que jamás he podido olvidar ocurrió algunos años después, en otra misión en la selva lacandona. Después de la primera vez que viví algo inexplicable, pensé que ya nada podría sorprenderme. Había aprendido a ignorar ciertos miedos y seguir adelante. Si bien en otras ocasiones había tratado de racionalizar lo que había visto o experimentado, en esta ocasión no había lugar para la duda. Lo que vi fue el mismísimo diablo. Todo comenzó con algunas charlas entre mis compañeros. Llevábamos días en la selva y, como suele ocurrir en esos lugares aislados, las historias empezaron a circular para matar el tiempo. Uno de los más jóvenes del grupo contó algo que le había dicho un lugareño. En esa región el diablo solía aparecerse. Según la leyenda, no era raro que los soldados se toparan con una criatura mitad hombre, mitad cabra, que acechaba entre los árboles, vigilando y provocando el miedo en quienes lo encontraban. Algunos decían que tenía una pata de gallo, otros aseguraban que sus ojos brillaban como brasas, y que cualquier hombre que lo viera quedaría marcado para siempre. Y me reí de esas historias. Después de todo, siempre había sido escéptico, incluso después de lo que había vivido antes. Pensé que eran solo mitos locales para asustar a los nuevos. Mi turno de guardia llegó una noche tranquila. Todo estaba callado, salvo por los ruidos usuales de la selva. Insectos, hojas moviéndose con el viento, el crujido ocasional de una rama. Nada fuera de lo normal. Alrededor de la medianoche comencé a sentir algo raro. Era esa misma sensación que había tenido años atrás. Una presión en el aire como si algo invisible estuviera empujando contra mi pecho. Algo estaba mal, pero no podía saber qué. Mi corazón comenzó a acelerarse aunque intentaba mantener la calma.
Mi entrenamiento me había preparado para muchas cosas, pero no para esto. Un ruido suave pero constante se empezó a escuchar, como si algo estuviera arrastrándose entre los arbustos, muy cerca de donde estaba. Lo primero que pensé fue que se trataba de un animal, tal vez un felino o algún otro depredador. Tomé mi arma y me preparé sin encender la linterna, confiando en mis ojos para ver en la oscuridad. El sonido continuó, pero no pude ver nada moviéndose en el suelo. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez solo era el viento, escuché otro ruido, esta vez más arriba, en los árboles. Levanté la mirada. Entre las ramas de un árbol cercano, una figura estaba agazapada, como si me estuviera observando desde las alturas. A pesar de la oscuridad, pude distinguir que no era un animal normal. Era más alto de lo que cualquier criatura en la selva podría ser. Al principio pensé que tal vez era algún tipo de mono o algo similar, pero su forma no era la de un animal, era una figura humanoide, con una cabeza que parecía tener cuernos, y un cuerpo cubierto de una especie de pelaje corto y oscuro. Lo que me llamó más la atención fue que una de sus patas no era como la de un humano o un animal común. Una de sus extremidades tenía forma de pata de gallo, con garras afiladas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Sentí un frío aterrador recorrer mi cuerpo. Noté que sus ojos estaban fijos en mí. No se movía, solo me observaba desde lo alto, y en ese momento comprendí que estaba ante algo mucho más peligroso de lo que jamás había enfrentado. No sé cuánto tiempo estuve congelado en el lugar, incapaz de reaccionar, pero en un instante, de puro instinto, levanté mi arma y disparé. No lo pensé dos veces. El sonido del disparo retumbó en la selva, y por un segundo la figura pareció desvanecerse entre las ramas, como si se hubiera esfumado. Pero no desapareció del todo. Ya no podía verlo. Sentía su presencia. Era como si estuviera todavía ahí, observándome desde algún lugar oculto, esperando el momento perfecto para atacar. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiéndome en los oídos, convencido de que en cualquier momento aquello volvería a aparecer. No lo hizo, pero sabía que no se había ido. Cuando mis compañeros llegaron, alertados por el disparo, no supe cómo explicarles lo que había sucedido. Revisamos el área, pero no encontramos nada, ni huellas, ni rastros, ni señales de que algo hubiera estado allí. Para ellos todo lo había imaginado. Decían que tal vez un animal que se movía rápido entre los árboles, pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche no volví a ser el mismo. Incluso después de regresar de la misión, algo había cambiado en mí. Los sueños comenzaron poco después. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura entre los árboles, esos ojos rojos brillando en la oscuridad. En mis sueños, esa criatura no desaparecía después de disparar. Se lanzaba sobre mí con una velocidad imposible, y cada vez que me atrapaba, despertaba empapado en sudor frío. No puedo explicarlo de ninguna otra manera. Lo que vi en la selva aquella noche no era un animal, no era humano, no era de este mundo. Estoy convencido de que vi al diablo, o algo muy cercano a lo que describen como el diablo en las leyendas. Y aunque pasen los años, esa imagen sigue persiguiéndome, recordándome que en la oscuridad de la selva hay cosas que no podemos comprender, y que no todos los horrores pueden ser enfrentados con una simple arma. Esta anécdota no la viví personalmente, pero la escuché de boca de un superior durante una de nuestras misiones en la selva lacandona. Era de esos tipos a los que todos respetaban, no solo por su rango, sino por su carácter. Siempre parecía tener todo bajo control, alguien en quien podías confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Una noche, mientras hacíamos guardia, me contó una historia que no se parecía en nada a lo que había escuchado antes. Él estaba convencido de que en esa selva habitaban criaturas que no eran de este mundo, y la historia que me narró fue la razón por la que creía eso. Todo ocurrió durante una de sus primeras misiones en la selva, muchos años antes de que yo entrara al servicio. Me contó que desde el primer día sintió que algo andaba mal.
No era solo la sensación usual de estar en un lugar inhóspito o la constante presión de la misión. Decía que desde que se adentraron en la espesura de la selva, sentía que algo lo miraba. La selva puede ser un lugar intimidante para cualquiera, pero con el tiempo esa sensación se hizo más fuerte y pronto no fue el único que comenzó a notar cosas raras. El equipo completo estaba inquieto. Algunas noches, mientras acampaban, escuchaban ruidos extraños alrededor de sus tiendas. No eran los típicos sonidos de animales que uno espera en la selva. Eran susurros como voces, pero tan distantes que era imposible entender lo que decían. Otras veces, algunos afirmaban haber visto sombras moverse entre los árboles, figuras grandes que desaparecían tan rápido como aparecían. Para cuando se dieron cuenta, todo el grupo estaba en alerta, nerviosos sin saber exactamente qué les acechaba. Mi superior siempre se mostró escéptico. Decía que no creía en fantasmas ni en historias de aparecidos. Él era de los que confiaban más en la lógica y en lo que podía ver y tocar. Habían acampado cerca de un claro, después de un día agotador de patrullaje. La noche era tranquila, y todos se fueron a dormir temprano, esperando reponer fuerzas para la jornada siguiente. Mi superior, como siempre, fue el último en dormir, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero poco después de quedarse dormido, algo lo despertó bruscamente. Me contó que al principio pensó que era uno de sus compañeros haciendo ruido fuera de la tienda, pero cuando abrió los ojos sintió que algo no estaba bien. Intentó moverse, pero se dio cuenta de que algo lo estaba sujetando por las piernas. Desconcertado, intentó gritar, pero su voz no salía. Sentía que algo lo arrastraba fuera de su tienda. Lo que ocurrió después es lo que lo dejó marcado para siempre. Al ser arrastrado fuera de su tienda, pudo ver lo que lo estaba acechando. Una criatura que nunca había visto antes. Algo que no se parecía a nada de este mundo. Me lo describió como una mezcla entre humano y animal, con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y ojos brillantes que lo miraban con una mirada que solo podría describir como hambrienta. Tenía una forma humanoide, pero sus facciones eran como de una bestia, como si estuviera frente a un animal salvaje que había tomado la forma de un hombre. Era un nahual, estaba convencido de ello. La criatura lo arrastró por el suelo, alejándolo de las tiendas y de sus compañeros, como si quisiera llevárselo a algún lugar apartado, tal vez para matarlo o algo peor. Desesperado, mi superior luchó con todas sus fuerzas, pero era como si la criatura tuviera una fuerza sobrehumana. En un último intento por salvarse, logró sacar su cuchillo y lo clavó en la pierna de la criatura. El nahual soltó un aullido que resonó por toda la selva y soltó a mi superior. La criatura desapareció entre los árboles en cuestión de segundos, dejando solo el eco de su grito en el aire. Sus compañeros, al escuchar el ruido, salieron corriendo, encontrándolo tirado en el suelo, herido y en estado de shock. Al revisar la zona, no encontraron rastro alguno de la criatura, ni huellas, ni sangre, nada. Era como si todo hubiera sido un mal sueño, excepto por el hecho de que mi superior tenía marcas visibles en las piernas, como si algo lo hubiera agarrado con garras. Los médicos que lo examinaron no pudieron explicar las heridas, y aunque él intentó contar lo que había ocurrido, nadie le creyó del todo. Para ellos solo había sido una alucinación provocada por el cansancio y la tensión de la misión. Pero mi superior estaba convencido de lo que había visto. Decía que desde aquel día nunca volvió a sentirse solo en la selva. Siempre que regresaba sentía que algo lo vigilaba desde las sombras, como si el nahual lo hubiera marcado de alguna manera, como si la criatura aún lo estuviera buscando, esperando el momento para terminar lo que había comenzado. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.